Del Grupo Planeta, y en nombre del grupo y concreto de la editorial madre de Editorial Planeta, quiero agradecerles que hayan querido compartir con nosotros esta presentación del libro de Javier Sierra, El Maestro del Prado. Digo presentación, pero realmente debería decir celebración. No es usual que un libro se presente 4 meses después de haber aparecido. Si no recuerdo mal, el libro salió en las librerías el día 4 de febrero. Mañana se cumplirán precisamente 4 meses. En ese momento tuvimos la gran suerte de tener a disposición parte del Museo del Prado que pudimos recorrer de la mano de libreros, con el autor, libreros y medios de comunicación, de forma que ellos vieron al lado de los lienzos de qué iba este libro, este curioso libro, el libro quizá más diferente que ha hecho hasta ahora de Javier Sierra. No es habitual que solo salir el libro se encarame en la lista de los más vendidos, y he estado muchísimas semanas como libro más vendido en España en solo 4 meses. En concreto les puedo decir que a día de hoy llevamos 7 ediciones con un total de 200.000 libros. Y eso significa que este libro es a día de hoy, a día 3 de junio, el libro más vendido de un autor español a lo largo de este año. Y no se trata solo de que Javier lo haga muy bien, de que Javier tenga un gran oficio, de que Javier Sierra, y lo digo realmente de corazón, sea una persona entrañable y que además como escritor tenga las mejores tramas, los mejores personajes, etcétera, etcétera. Si solo fuera lo que acabo de mencionar, quizá hoy no estaríamos en este acto de celebración. Permítame decirles que yo pienso que Javier Sierra tiene algo que está vedado a muchos y que solo tienen algunos pocos grandes que triunfan en este mundo. Y es que tienen, si les digo que tiene magia, ustedes dirán lógicamente, pero no la magia o los misterios que se esconden en sus tramas, sino algo mucho más importante para nosotros los editores y probablemente para ustedes cuando lo piensen, sus lectores. Y es que tiene una capacidad para conseguir que cuando los lectores acaban de leer uno de sus libros, sientan que la vida es más feliz. Tiene esa capacidad para conseguir que cuando alguien cierra el libro se sienta más feliz que cuando lo empezó. Pero ustedes dirán, ¿qué va a decir el editor? ¿Qué van a decir los editores? Porque no nos toca a nosotros enfatizar quizá demasiado los libros que decidimos publicar. No voy a insistir. En cualquier caso, déjenme decirles que es un orgullo para el Grupo Planeta y para la editorial en concreto que Javier nos haya escogido como sus editores, que es un placer trabajar con él desde las decenas de personas que en los diferentes departamentos lo hacen hasta, y permítanme que hoy lo mencione, en este Teatro Lara, nuestro propio presidente. Y a la vez es un placer pensar que vamos a seguir afianzando esta relación a lo largo del tiempo.
Pero como les decía que no les toca al editor hacer la presentación ni la laudatio de los libros que decide editar, para eso nos acompañan esta noche los auténticos protagonistas que nos van a ayudar a este acto de presentación, celebración, que por cierto al finalizar habrá firma de libros para quienes lo deseen en el hall del teatro. Les decía que los auténticos protagonistas de esta noche, de esta tarde-noche, van a ser el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, a quien la que fuera ministra de Cultura del Gobierno de España entre los años 2004 y 2007, Carmen Calvo. Alguien que no necesita más presentación que solo su nombre, Iker Jiménez. Y es evidente que todo esto no sería posible sin el autor, sin Javier Sierra. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Y empieza la magia. Se apagan las luces y da comienzo el acto. Ten cuidado con lo que parece normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. ¿Conoces esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado? Después del gran éxito de La Cena Secreta y El Ángel Perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en el Teatro Lara con nosotros para celebrar esta publicación del Maestro del Prado. Pero déjenme, antes de empezar el acto, extender un testimonio de gratitud muy especial a las tres personas que me acompañan y déjenme contarles una pequeña historia de introducción a cada uno de ellos. Y déjenme también dar las gracias al equipo de Editorial Planeta por todo lo que ha supuesto de apoyo y de ayuda con este libro. Y digo bien, porque cuando terminé el manuscrito del Maestro del Prado, lo dejé leer a muy pocas personas. Tres de esas personas, y son 4 las que lo han leído, la otra está sentada por ahí, es mi esposa, a la que también le doy mi gratitud y mi aplauso. Tres de esas personas están aquí sentadas. Se lo envié, en primer lugar, a Iker, con una sospecha en el cuerpo muy extraña. No sabía muy bien cómo catalogar esta novela, luego nos dirá él lo que le pareció. Se lo envié también a Carmen, porque Carmen ha sido como mi hada madrina en el mundo del arte, es amiga personal de hace mucho tiempo, me ha acompañado en momentos muy importantes, como el día que me hicieron hijo adoptivo
de Ágreda, en Soria, por otra de mis novelas, por La Dama Azul, y conocía que yo estaba trabajando en ello y me importaba mucho su perspectiva muy sagaz del arte. Y a quien se lo envié temblando fue a Miguel Zugaza, al director del Museo del Prado, porque no sabía muy bien si esto iba a ser una enorme sorpresa para él y cómo iba a encajar que de repente el Museo del Prado, que no ha sido protagonista de ninguna novela hasta hoy, de repente fuera protagonista de una de ellas. Pero, por favor, permítanme que les introduzca a ellos tres y que empiece por Carmen. Carmen, el día que te envié ese manuscrito y que empezaste a leerlo, en fin, ¿qué es lo que viste en él? Cuéntanos, por favor. Buenas noches primero, y me van a permitir que felicite a la editorial, porque nos hace mucha falta momentos como este en el que celebramos un magnífico libro que ha leído ya mucha gente, que se vende muy bien y que lo hayan hecho tan bien para que todo el mundo pueda tener los cuadros correspondientes de lo que se necesita para entender tu obra, y un acto como este yo creo que nos hace mucha falta, y por eso me parece que Planeta lo ha hecho muy bien con esta obra. Un día me dice Javier: Carmen, estoy escribiendo una cosa y le estoy dando muchas vueltas porque no sé qué nivel de atrevimiento tiene esto, me dijo. Y yo le dije: ¿qué estás escribiendo? Me dijo: estoy escribiendo sobre el Prado. Y yo automáticamente, como sé que el Prado es una de las instituciones más importantes del mundo, le dije automáticamente: lo voy a leer y voy a llamar a Miguel Zugaza. Yo le dije: Javier, cualquier cosa que hagamos en este país sobre el Prado tiene que ser muy buena, porque es lo que se merece la institución. Y cuando me adentraba en la lectura, que él me la dio en papel, en folios, cuando me adentraba en la lectura, pensé dos cosas que las sigo pensando en este momento. Una, sobre él, sobre el autor. Quienes lo conocemos como amigos personales podemos decir algo que ahora yo creo que cobra mucho valor. Javier no escribe para vender, no escribe porque pueda hacerlo y le publiquen. Javier escribe porque tiene la necesidad de hacerlo y escribe cuando considera que tiene que escribir. Parece que queda muy bien porque es amigo y está aquí, pero yo sé que es así, y yo creo que eso es lo que notan también sus lectores, que escribe cuando ha tramado algo en su cabeza que tiene todo el sentido para ofrecerlo como un libro. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque significa que se preocupa muchísimo y que para escribir del Prado se tenía que documentar muchísimo, porque no se puede escribir de los grandes pintores que hay en el Prado y de las obras que hay en el Prado de cualquier manera. Y yo leía con temor, yo decía que todo esté por ahí muy bien, porque si no, esta obra no se puede sacar. Y me quedaba sorprendida porque no solamente sabía mucho de lo que sabe mucho Miguel, que yo no sé cómo me siento en medio del hombre que más sabe del Prado y del que más sabe de misterio. Estoy aquí sentada en medio, que no sé qué pinto yo aquí, porque he pensado muchas veces, o el Prado es muy científico o la vida es mucho más misteriosa de lo que la gente se cree. Y yo decía, bien, porque él no comete ningún error objetivo y formal para arriesgarse con esto. Bien que Javier se atreve a hacer una cosa que no todos los artistas hacen, que es dar una vuelta de 180 grados y cambiar de registro a lo largo de su producción, que eso es muy importante, porque eso significa que el arte, que es el descubrimiento permanente de lo desconocido, no le asusta a alguien como él. Yo me iba quedando muy tranquila porque además yo decía, bien, él lo dice en el título de 2 capítulos que muchos de ustedes ya lo habrán leído. Él dice: hacer visible lo invisible y busquemos el grial del Prado. Hay un Prado oculto casi en los anillos concéntricos de Dante, que está muy abajo, y que los analistas, los historiadores del arte saben que es verdad que hay, más allá de la pintura, un metalenguaje muy importante y que en algunos casos ha estado rozando Iker las verdades y las leyes que mueven la vida, que no son explícitas, que no las enuncia Newton ni Einstein más. Y él buceaba por ahí, y a mí me parecía que era extraordinario, porque me parecía que era muy importante volver a hacer una lectura tan profunda, bordeando, gracias a Dios, casi todas las herejías de la religión,
bordeando casi todos esos caminos ocultos y sinuosos donde se han movido los pintores antiguos que eran al mismo tiempo filósofos, intelectuales, gente atrevida, gente redonda, muy lejos de lo que luego el arte ha sido ya en el siglo XX. Y a mí me entusiasmaba. Yo cuando quedo con él un día, bueno, quedo con él, con Eva, con Sofía y con Martín, quedo con los 4, con toda su familia. Y lo primero que te dije, yo me sentí ya muy tranquila, te dije, Javier, sí, sí y sí. Te dije algunas cosas que me parecían, él tiene la sencillez de ser, pues eso, el que más libros ha vendido en las últimas semanas de este país, y sin embargo es capaz de escucharnos a los amigos que no escribimos, a que le digamos, Javier esto, Javier aquello. Lo escucha, lo asume y a veces incluso hace caso. Eso yo creo que es el alma que hay en los libros, que es el alma de Javier, y lo que yo creo que se acaba conectando también con el alma de la gente. Ahora hay un gran aparatejo, ¿no, Iker?, que le han puesto de nombre Alma. Es el acróstico y Alma. Está qué bien puesto ese acróstico, porque yo lo que encontraba es que estaba buceando en el alma del Prado y me quedé mucho más tranquila. Miguel, recibiste el libro y ¿qué pasó? Bueno, yo también quiero saludar a todo el público, saludar muy especialmente a un amigo del museo, más que amigo, un trabajador del museo que me ha pedido, desde que supo de la presentación del libro, me pidió que le consiguiera estar presente a Fernando, y como le dedicas a los guardianes de sala, ¿no?, los vigilantes del museo, el libro, pues lo quiero decir. Pues la verdad es que yo le conocí a Javier Sierra por una llamada de Carmen. Habíamos anunciado sin querer, nosotros no teníamos ninguna voluntad de darle aquella importancia, el descubrimiento de la Gioconda del Prado, de lo que estaba detrás de ese velo oscuro que cubría a esta copia de la Gioconda. Y Carmen me llamó para decirme, oye, mira, Javier Sierra tiene muchísimo interés en saber algo más sobre el cuadro de la Gioconda, y la verdad es que tuvimos ocasión de mostrarle el avance del conocimiento que habíamos realizado sobre esta obra. Escribió un magnífico artículo sobre este hecho, y bueno, y poco después, sin desvelarme absolutamente nada, esta segunda vez Carmen me convocó ya para hablar del proyecto que tenía Javier de hacer un libro sobre el Prado, ¿no? Ya en sí mismo, como lo ha dicho Javier, es una auténtica novedad, porque hay mucha literatura artística en torno al Prado, pero hay muy poca literatura narrativa o novela en torno al museo, ¿no?, siendo uno de los grandes museos del mundo, una de las grandes colecciones, de los más veteranos museos, además, con una historia casi bicentenaria, ¿no? Y la verdad es que en lo que me pudo desvelar en un almuerzo sobre cuál era el propósito del empeño de su novela, pues me pareció que era un regalo que nos hacía Javier al museo, a los lectores de de los temas que a él le interesan, pero también a los visitantes del museo, ¿no? Pero yo creo que él no estaba tan seguro de haberme convencido de que era algo que le convenía al Prado, que incluso estuvo a punto de desvelarme quién era el maestro del Prado, ¿no? Y le dije, no, espera, prefiero leer la novela y luego, si no lo descubro, ya te pregunto, ¿no? Y no lo he descubierto después de leer la novela, y tampoco me lo ha querido desvelar hasta ahora, ¿no? Y yo creo que al leer ya las galeradas que me envió, la verdad es que es un reto extraordinario desde el punto de vista narrativo. Es decir, no hay ningún drama en una novela llena de dramas, y sobre todo del gran drama del conocimiento, ¿no?, de la iniciación en el conocimiento, en la sabiduría. Es extraordinario en ese sentido. Yo creo que lo que nos engancha a lo largo de toda la novela es ese progreso, ¿no?, del conocimiento que tiene el joven Javier, ¿no?, el joven estudiante que llega de una ciudad de provincias a Madrid y se encuentra con el Prado, y se encuentra también con la ayuda de este maestro a ir reconociendo lo que está más allá de la visión formal de la obra, visión puramente estética de la obra, ¿no? Yo creo que es un gran viaje de conocimiento en torno a las obras del museo, pero también ha elegido, es curioso, yo no sabía cuál era el alcance en ese momento del proyecto, pero elige una parte muy pequeña, muy discreta, digamos, cuadros todos extraordinarios del Prado, pero elige prácticamente obras
que se mueven entre finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. No es más, es una secuencia cortísima de la gran historia del arte que cuenta el Prado. Pero eso sí es una pequeña secuencia, pero entra con una enorme profundidad, una enorme erudición. No hay ningún dato en relación a la historia de los cuadros, a la historia de los artistas y tampoco de las fuentes que utiliza para los argumentos interpretativos, ¿no? que plantea la novela. No hay ningún, demuestra, digamos, un profundo conocimiento de la historia del arte y de la cultura artística del Renacimiento. Cuando hemos dicho que ha elegido un bocado de cardenal, nunca mejor dicho, ¿no? por lo del retrato de Rafael, pues la verdad es que, claro, ha elegido un momento extraordinario de la historia del arte, pero también de la historia del pensamiento, ¿no? del humanismo, ¿no? Y yo creo que le saca un provecho enorme a ese conocimiento. Muy pronto te das cuenta que Javier, el joven estudiante, somos los lectores, y realmente el maestro del Prado es el propio Javier Sierra, que, digamos, nos va inundando de información y de enlaces, ¿no? entre las diferentes obras, ¿no? Me pareció, además de un regalo que me pareció ya desde el principio cuando propuso el proyecto, me pareció algo más que un regalo. Yo creo que los museos muchas veces tratamos más bien de hacer lo contrario de lo que ha hecho Javier en esta novela, ¿no? Tratamos de simplificar la obra de arte para que, de alguna manera, hacerlo digerible para el gran público, que la gente pueda llegar a tener una relación, una experiencia delante de la obra de arte, ¿no? Lo que hace Javier es exactamente lo contrario, ¿no? Es hacer más compleja la experiencia de la obra de arte, introduciendo todas las hipótesis interpretativas que se pueden introducir, y yo creo que en ese sentido es una lección, ¿no? Una lección que nos da este maestro del Prado al propio museo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un principio, ¿no? Es como una forma de entrar al museo, insisto, ¿no? Mirando aquello que tampoco mira la gente. El primer cuadro en el que se paran el narrador y el maestro del Prado es un cuadro que fue muy famoso, el cuadro más apreciado por Felipe IV, le llegó a llamar La Perla, ¿no? El cuadro de Rafael, pero no es de los cuadros actualmente más famosos, ni el propio Rafael. Nadie, muy poca gente ya con mucho conocimiento de la historia del arte o con aficionados ya iniciados, buscan a Rafael en el Prado, ¿no? Pues yo creo que con esa metáfora que introduce en la novela, esta idea, normalmente y sobre todo a partir del Renacimiento, la pintura suele ser más bien una ventana, ¿no? Y él, en cambio, introduce una metáfora nueva que es una puerta, un lugar, digamos, una pintura es un lugar para traspasar a otra realidad, a otro mundo, a un mundo más trascendente, ¿no? Y me parece que, bueno, que el regalo ha sido extraordinario y te lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, Iker, tú viviste mis dudas muy de cerca, además, y leíste el libro como lo hacen los amigos, ¿no? Contándome lo que pensabas desde la primera línea, y la verdad que fue el día que Iker terminó de leerse el libro tuvimos una larga conversación sobre el mismo y me dejó con más dudas de las que tenía antes de entregarle el libro. Y ahora sabrán por qué. Primero me han dado este micrófono porque saben que soy muy pesado, ¿no? Porque todos llevan micrófono en la corbata y me han dado este que no... Vaya fama. Bueno, yo después de escuchar a Carmen Calvo, estoy de acuerdo con ella, el alma es maravillosa, y después de escuchar a Miguel Zugaza digo, no sé qué puedo aportar yo aquí. De repente esto que tiene una coherencia, tiene un sentido, tiene un saber, se va a convertir en irracionalidad, en locura, en fantasía, pero bueno, es mi parte, ¿no? La que yo enarbolo muy gustoso. Y es verdad que cuento lo que te dije nada más leer el libro. Cuéntalo. Vale. Leo el libro, me desvelo con el libro y le digo, Javier, yo creo que no vas a vender nada. Como profeta no tengo precio, como habrán comprobado, o vas a vender muchísimo. Claro, Javier, serio, responsable, en fin, no es como yo, y entonces me dice, ¿pero por qué? Y yo digo, mira, Javier,
has abierto la puerta y no sé en qué momento, así como Miguel no sabe quién es el maestro del Prado, a mí hay algo que me interesa todavía más. No sé en qué momento Javier ha abierto esa puerta. No sé por qué ha sido. Porque hay un momento en la vida, que espero que os ocurra, en el cual el arte es otra cosa, ya no es solo arte. Es, como decía Miguel Zugaza, el traspasar el umbral. Creo que el arte, como decía Carmen Calvo, es la expresión del alma humana en su sentido más puro. Hay un arte que no es para decorar, hay un arte que no es para vender, como los libros. Hay libros que no se hacen para vender, se hacen para que la gente sueñe. Y que la gente, de alguna forma, incorpore algo en su vida que no tenía previsto. Yo creo que hay que estar muy agradecido a Javier, y era mi impresión al leerlo, porque dije, mi amigo, ¿hace cuánto que nos conocemos? 20 años. Bueno, no está mal. Entonces, yo dije, ¿qué le ha pasado? Porque yo sí sé mi locura. Yo sí sé cómo el arte ha cambiado mi vida. Yo sí sé que desde muy pequeñito, yo soy hijo, nieto y bisnieto de anticuarios, veía el arte en mi casa, veía el arte en la galería de mi abuelo, y veía cómo ellos, de alguna forma, expresaban casi un éxtasis cuando veían algo más. La armonía, la belleza, en el fondo el espíritu, el alma, de gente que nos ha dejado su legado más hermoso. Un legado que habla, un legado que no está muerto, que no está colgado, un legado en el que podemos entrar. Yo cuando leí el libro de Javier, vi una primera parte donde había simbolismo, donde había que hacer de detective. Me parece muy bien. De eso hay más. Javier sabe mucho, seguramente el que más de todos. Sin embargo, hay un momento en el libro, y espero que os ocurra, yo estaba desvelado, mi niña lloraba, me fui a otra habitación y me quedé ahí porque ella se durmió y entonces yo seguí. Y en una vieja fotocopia, porque me diste unas fotocopias, que me han impresionado más incluso que el libro, porque es ese primer encuentro, yo me doy cuenta que algo ha pasado en Javier. Algo ha pasado en este hombre que tenéis aquí. En cierto momento, el bestseller, el hombre responsable, el amigo, ha entrado en otro mundo, en otra historia, que no es sencillo, pero estoy seguro que también vosotros habéis sentido cosas ante un paisaje hermoso, ante lo sagrado que hay en la naturaleza, y os habéis sentido transformados, habéis sentido que todo tenía algo más, que no todo era lo material. Y sentí algo muy parecido a lo que todavía no puedo explicar. Por ahí está el maestro Enrique de Vicente, con el que he hablado mucho de esto, maestro con todas las palabras para mí, porque un día hace unos años, encontrándome, lo sabe bien Javier, con el primer arte de la humanidad, yo sufrí una especie de... es que no sé cómo llamarlo, pero sé que eso tiene que ver con el profundo motor que mueve el alma de los artistas, que quieren legarnos algo que va mucho más allá de una forma, de una pintura. Cuando el arte se convierte en pura alma, en esencia, y podéis sentir ese sobrecogimiento, no está vedado a nadie. Lo que pasa es que constantemente nos tapan la mirada, ¿no? Nos llevan hacia otro lado. Se puede ver en el arte moderno y se puede ver en las tabernas. Y a mí en Altamira me pasó una cosa en el 2008 que todavía sigo preguntando por qué, pero la persona que tenéis aquí delante es otra. Yo pude entrar a solas en la caverna de Altamira y estar unas horas. No sabía mucho de arte paleolítico, pero sentí que todo lo que había hecho durante toda mi vida, esta búsqueda permanente del misterio, cobraba un sentido, una forma. Es como el eterno sueño del hombre por contarnos su angustia, su belleza, su armonía, su amor. Y todo eso en las obras en las que cuenta, por ejemplo, Javier magistralmente en el Museo del Prado. Por eso mi duda, yo le dije, Javier, yo no sé si el público, que seguramente es mucho más inteligente que yo, va a sentir esto. Porque a mí me ha pasado. Poner un bisonte de Altamira o poner un ídolo mesopotámico o poner una figura precolombina y que personas muy allegadas y muy queridas por mí no vean nada, no sientan nada, no se les erice el vello, no pase nada. Y otras personas, a veces sin conocimiento, sin cultura, sin estudios, me da igual, ¡pam! Dicen, aquí está el legado de algo. Aquí hay un alma que me está hablando, aquí hay un espíritu, una cultura, un pasado, un enigma humano que me está hablando. Y le dejé el reto así a Javier, ¿no? Yo no sé si vas a vender o no, pero le dije algo más ante su primera preocupación. Dije, lo que has hecho merece mucho la pena. Ojalá vendas, porque significará no solo algo bueno para ti, sino que miles de personas han abierto esa puerta. Y abrir esa puerta no es solo abrir una puerta de conocimiento, es abrir la puerta del corazón. Y eso hoy no tiene precio. Si yo fuera periodista, estuviera trabajando, haciendo una crónica de este evento, escuchándoos,
intentaría poner en el titular de mi información al menos 2 palabras. Una es alma y la otra es puerta. Creo que esas 2 efectivamente sintetizan el espíritu de esta obra. Si me lo Javier, ¿tú sabes lo que decía Picasso? Me lo contaba su familia que estaba con él todo el tiempo y que lo veían cuando estaba como muy cansado, como muy alterado y se enfadaba con ellos. Y les decía, yo no tengo culpa de que vosotros no veáis lo que yo veo. Cuando estaba muy tenso, Miguel cuando estaba cansado y se enfadaba y no lo comprendían y él decía, tengo una tensión enorme porque vosotros no veis lo que yo estoy viendo. Es justo eso. Y lo ha dicho muy bien Iker, lo que es un gustazo nacional, colectivo, cívico, es que un libro complejo, ¿verdad, Miguel? Que es complejo, es cultista, en muchos aspectos es cultista, casi gongorino, con muchos datos y muchos recovecos. Y uno diga, ¿es verdad lo que dice Iker? ¿Le va a gustar a la gente? ¿Va a aguantar la gente una página y otra y otra y otra? Y que le haya gustado tanto a tanta gente, es que da mucha alegría. Es que da mucha alegría, y más en estos tiempos, que da mucha alegría eso, porque eso significa que nos gobiernan más cosas invisibles de las que nos creemos. Afortunadamente nos gobiernan más cosas invisibles de las que somos capaces de darnos cuenta. Y este libro es como una especie de ensayo, prueba de ensayo de que eso es verdad, de que no lleva tanta razón Yo ni creo que la por materia, ni el materialismo, ni el mercado en estado puro, porque como tú bien dices, este libro podía perfectamente haber dicho la gente que es muy minucioso, que tiene mucho dato, que hay que pasar por mucho nombre y por muchas cifras y por muchas cosas de un momento. A mí eso me da mucha alegría personal. Por eso ¿no? estamos tan contentos, yo creo, ¿no? El libro es de Javier. ¿Pero por qué estamos tan contentos? Porque en el fondo está añadiendo una mirada mágica en un momento clave de este país también. Sí, no se nos engaña tan fácilmente, está muy bien. Yo me he encontrado ya a unos cuantos lectores deambulando por las salas del Museo del Prado con el libro debajo del brazo. Para mí ha sido el premio, o sea, el premio Planeta de este año me lo he llevado yo, o sea, porque ha sido encontrarme a esos lectores y sobre todo me ha sorprendido mucho, que fue algo que tú me dijiste, Miguel, ver gente en la sala donde está el Juan de Juanes con La Última Cena, que no es la sala precisamente más popular del museo, ¿no? y ver que la gente pregunta por el Juan de Juanes, por La Última Cena, es fantástico. Yo creo que les has retado realmente en esta selección de obras, todas obras maestras, pero ha retado al visitante para encontrar no el Prado más obvio, ¿no? Quizás el Prado más intenso, sin duda, ¿no? Yo creo que además, al elegir, ¿no?, el Renacimiento como el episodio, digamos, de este viaje, ¿no? Yo creo que también, claro, eliges también en el Prado. El Prado tiene una experiencia muy, muy especial del arte, ¿no? No es un museo enciclopédico como son los museos ingleses, la National Gallery de Londres, por ejemplo, la de Washington, ¿no?, donde básicamente vas a recibir una lección de historia del arte. En realidad el Prado es el resultado en un museo público, pero de la pasión coleccionista de los monarcas españoles, de las instituciones religiosas que han terminado formando un discurso de historia del arte actualmente, ¿no? Y claro, al lado de los cuadros del poder evocador que tienen las imágenes están también, que esto yo creo que tú lo utilizas muy bien para enriquecer un poco cada obra, ¿no? Es la historia también de los coleccionistas, de por qué poseían y qué sentido tenían para Carlos V, para Felipe II, algunas de las obras maestras que hoy forman parte del patrimonio de todos los españoles y que inocentemente están dispuestos según los criterios de la historia del arte, ¿no? Yo creo que es otro aspecto muy, muy importante de tu novela, ¿no? Y también contigo, yo creo que si conseguimos a través de la novela, ¿no?, el abrir esas nuevas puertas al Prado, incluso para el público que ya visita el museo, pero digamos que no ha entrado por esta puerta, ¿no? Me parece que es algo muy importante. Me imagino que algo que te enorgullece a ti, pero que también yo creo que le beneficia muchísimo al museo, ¿no?
Pues si os parece, os invito a cruzar la puerta. Os voy a mostrar unas cuantas imágenes y a todos ustedes para hacer una pequeña visita express por algunas de las piezas que componen las columnas sobre las que se sostiene el hilo argumental de esta novela. Esta historia necesariamente empieza con la infancia. Hablaré de la mía primero, muy brevemente, y después de la infancia de la humanidad. La primera vez que visité el Museo del Prado fue con mis padres, que están también en la sala y que les debo mucho de esta visión del mundo. Y ellos me llevaron a Madrid, entonces era la gran metrópoli para mí, yo vivía en Teruel, imagínense. Me llevaron al museo y al aeropuerto de Barajas. Eran los dos hitos que teníamos que ver en la capital de España, ¿no? El aeropuerto me impresionó, obviamente, pero el museo me desconcertó. Descubrí que aquellas fotografías que aparecían en los libros de texto correspondían a obras increíblemente grandes, muchas de ellas, como por ejemplo el retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg, y terminé por aficionarme, más de lo que yo habría pensado nunca desde niño, al arte. Y fue una visita muy oportuna, porque ocurrió precisamente en la infancia. En la infancia es donde se larvan las grandes cosas que hacemos después, siendo adultos. Y en la infancia de la humanidad se larvó el arte, en un momento muy particular. Hace entre 30 y 40.000 años, el Sapiens, en el norte de la península ibérica y en el sur de Francia, es decir, en nuestra tierra, en el lugar del planeta en el que habitamos, de repente sufre una transformación brutal. Comienza a representar imágenes sobre las paredes de esas cuevas que ha visitado Iker, sorprendiendo sin duda a todos los miembros de la tribu, pero no era un arte, como decía Iker, también decorativo. Era un arte que se pintó en la profundidad de las cuevas. Había que entrar con la luz del fuego, que es el otro gran descubrimiento de ese tiempo, para conectarse con las pinturas. Y a la luz del fuego, cualquiera que haya tenido una tea en las manos, sabe que una imagen no está estática. Una imagen se mueve, una imagen tiembla, una imagen se convierte casi en el cine de la prehistoria. Eso es lo que pasaba en el mundo antiguo. Cuando alguien entraba en una caverna como Altamira, como Lascaux, como cualquiera de las grandes cuevas rupestres con pinturas parietales del mundo, entraba en un universo mágico. Aquella gente no pintaba lo que hoy vemos, no pintaba bisontes. Estaba ejerciendo una actitud, una acción mágica. Estaba pintando el alma de los bisontes. De alguna manera quería dominar ese universo que acababa de descubrir. Ese hombre primitivo era capaz de hacer visible una idea, lo invisible, lo que antes contaba Carmen. Esa idea yo la he ido incorporando poco a poco a lo largo de estos años, desde aquella visita al Museo del Prado, y con perdón de Miguel, cada vez que he entrado en el Museo del Prado he tenido la sensación de entrar en una cueva con pinturas que contenían el eco de esas pinturas sagradas del mundo antiguo. Pero no había podido demostrarlo, era una intuición. Así que, siendo ya adulto, siendo ya novelista, teniendo inquietud por los mecanismos ocultos del arte, por el alma de los artistas que pintan el arte, que al final el arte es un reflejo, un espejo de esa alma, decidí construir una novela que describiese el contenido maravilloso de esa cueva en la que podemos entrar con tacones, que es el Museo del Prado de Madrid, ¿no? Por eso digo que con perdón de Miguel. Entramos en la cueva y yo cada vez que entro en el Prado, la primera sala que suelo visitar es la sala 56A. Es la sala donde están los boscos. Es la única sala en la que hay un cuadro que es una mesa, o sea, que no está colgado en la pared, que siempre me llamó mucho la atención, también es un bosco. Pero sobre todo nos enfrentamos a esta obra que nunca la vemos así. Esta obra es un tríptico pintado en el año 1500, por Jerónimo Bosco, que se abre.
Cuando está cerrada, y en el Escorial debió estar mucho tiempo cerrada porque fue un cuadro, nos cuentan los cronistas, el propio padre Sigüenza, José Sigüenza, que fue un cuadro controvertido, que se vio forzado a explicar a sus contemporáneos. Cuando estaba cerrado, nos mostraba una imagen bastante anodina. Es el mundo en el tercer día de la creación. El tercer día de la creación, según el Génesis, es el momento en el que Dios, que ya ha creado el cielo y la tierra, crea también la vegetación, las plantas, y separa la tierra seca del lecho marino. Ese Dios aparece representado claramente en una esquina del tríptico, de la parte superior. Es un Dios anciano, sentado, es como si ya estuviera cansado en el tercer día de la creación. Y sin embargo, cuando se abre el tríptico, volvemos a encontrarnos, aparentemente, según nos cuenta Sigüenza, ese mismo Dios, de pie y rejuvenecido en el sexto día de la creación, que es cuando el Todopoderoso le da aliento a Adán y Eva. Lo que dice el padre Sigüenza es que este tríptico debe interpretarse como una crónica del pecado humano. Empezaríamos en la creación de Adán y Eva, con Dios Padre en el centro y el paraíso terrenal. Seguiríamos con la multiplicación de los hijos de Adán y Eva después de la expulsión en el paraíso y una advertencia en el panel de la derecha, que sería la advertencia de a dónde nos conduce esa corrupción que se ha introducido en la carne humana en el panel central. Pero verán, en esa interpretación hay cosas que no encajan realmente. No sabemos cómo se llamaba este tríptico. Hoy lo llamamos el Jardín de las Delicias, pero el nombre original se desconoce. Cuando llega a Madrid, el nombre que le pone el padre Sigüenza es Pintura sobre la variedad del mundo. En fin, es casi como no decir nada. Pero quedan claros para el padre Sigüenza los elementos fundamentales. El primero es Adán y Eva, desde luego, en el paraíso. Pero fíjense, hay otra cosa muy curiosa. En ese paraíso no debería estar, por ejemplo, esta escena en la que un león devora una gacela, porque antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, no existía la muerte en el paraíso. ¿Cómo es que está representada la muerte? ¿Cómo es que hay, por ejemplo, un lagarto con 3 cabezas, que es signo de corrupción? ¿Cómo es que hay un gato en la parte inferior del panel mordiendo también a su presa, devorándola? Hay ya una primera parte de esa interpretación que no casa del todo en cuanto le dedicamos un minuto a contemplarla. Pero además hay otra cosa, que es la que a mí me llamó la atención. Para mí una imagen, quizás es mi defecto como periodista, sin historia no dice nada. Yo buscaba la historia de este cuadro y es muy difícil porque del Bosco sabemos muy poco. Pero había una historia posterior que me llamó mucho la atención. Verán, en septiembre de 1598, Felipe II está agonizando en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pide que le lleven a su lecho de muerte, a lo que va a ser su lecho de muerte, algunas de las reliquias a las que le tiene más aprecio, que él ha coleccionado por miles, se habla de 7.200 reliquias solo en el monasterio del Escorial, y pide también ver el Jardín de las Delicias. La verdad es que encontrarle un sentido a por qué el rey Felipe II quiso pasar los últimos momentos de su vida contemplando una obra de arte se antojaba algo extraño, algo difícil. Pero tenía una coherencia que yo terminé descubriendo aplastante. Verán, Felipe II era una persona docta, había leído mucho sobre la antigüedad clásica, conocía la antigüedad clásica y había leído los clásicos, y sabía que en Grecia, en la antigua Grecia, por ejemplo, cuando alguien muere, su alma tiene que atravesar un terreno, una zona de oscuridad, y que es bueno que esté acompañado por un guía, un animal psicopómpico, que sería el término correcto. En la antigua Grecia ese animal era la lechuza. Es lógico, la lechuza ve en la noche. Los griegos lo habían adoptado del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto el animal guía era el chacal, que era un animal nocturno por excelencia, y que terminó dándole su aspecto al dios de la muerte, al dios Anubis, el dios chacal. En esta composición de Jerónimo Bosco, el guía, el psicopompo, para el más allá está ahí, en el centro del panel del paraíso. Si ustedes trazaran un aspa que cruzara esa tabla, verían que el centro geométrico es la lechuza, el punto donde cualquier persona que quisiera meditar delante de esa obra
el punto de fuga en el que terminaría su mirada posándose, justo en el centro del árbol del paraíso. Así que me animé y empecé a buscar más cosas en este tríptico que daría no para una novela, daría para las novelas de toda la vida que nos queda, como también Iker sabe muy bien, ¿no? Y verán, hay cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que esta tabla o este tríptico no esté firmado. A diferencia de las otras obras que tiene el Museo del Prado, en todas se lee Hieronymus Bosch en caracteres claramente reconocibles, pero aquí no. Algunos piensan que Jerónimo Bosco la firmó de una manera peculiar. Después de, bueno, aquí esta imagen ha salido antes, después de deslizar una serie de bromas en su explicación. Verán, por ejemplo, esta es una muy divertida. Debajo de un laúd aparece sobre los cuartos traseros de un señor una partitura. Algunos la llaman el Codex Glúteo, lo han llegado a interpretar incluso, y se supone que es una partitura de instrumento de viento. Evidentemente no puede ser de otra clase de instrumento, ¿no? Bosco, que tenía ese peculiar sentido del humor, retrata en ese infierno a todos los personajes de su época, todos los vicios, todas las clases sociales. Representa un mundo, ese infierno, lo que el padre Sigüenza creía que era el infierno, donde todo es artificial, todo son máquinas. Ven que aquí no hay naturaleza. A diferencia de las otras dos tablas, en esa lo que destaca más es la ausencia de naturaleza. Todo es un mecano, que era algo que temían algunos en el siglo XVI, en finales del XV, principios del XVI, donde ya las máquinas empezaban a irrumpir en la vida cotidiana de muchas ciudades. Y el Bosco decide retratarse dentro de ese panel. Algunos piensan que este es el autorretrato del Bosco, el hombre árbol, el hombre que mira sereno a su alrededor. Qué curioso que el Bosco decida retratarse en el infierno, ¿verdad? Y que además tenga esa mirada, no sé si la ven ustedes bien, serena, de observación, parece un notario, ¿no? que está escrutando a su alrededor. Dicen que el Bosco no era precisamente un católico ortodoxo romano. Algunos han llegado a vincularlo a una secta importante en los Países Bajos, que fue la de los hermanos del espíritu libre, los adamitas. Los adamitas estaban seguros de vivir en el infierno. Y eso daría sentido a por qué el Bosco se retrata ahí. Si él pertenece a esa secta, se retrata en la época a la que pertenece. Y está observando, como buen pintor, como buen notario de imágenes que es, lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero hay más. Los adamitas creían que ese fin del mundo iba a llegar pronto, que iba a llegar en el entorno del 1600, bebían de profecías medievales antiguas que yo refiero en el libro, y pensaban que solamente unos pocos podrían salvarse si antes se purificaban. ¿Cómo se podían purificar los hombres y mujeres del tiempo del Bosco para salvarse del apocalipsis? Los adamitas tenían la respuesta. Tenían que intentar parecerse a los primeros padres, a Adán y Eva, antes de la ingestión de la fruta prohibida. ¿Cuál es la primera acción que emprenden Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido? Se dan cuenta que están desnudos. Se ocultan, se tapan, sienten vergüenza, sienten pudor. Así que lo que proponen los adamitas en sus ritos es, bueno, hagamos lo que hacen las sombras de Grey, ¿no? O sea, desnudémonos, quitémonos la ropa y purguemos nuestros pecados así. Desde esa perspectiva, el tríptico del panel del Jardín de las Delicias debería leerse al revés de cómo lo leemos habitualmente, desde la derecha hasta la izquierda. Ese es el tiempo del Bosco, esa es la época de los adamitas, sería una especie de manifiesto sobre cómo deberían purgar la humanidad que quisiera salvarse sus pecados, y el último panel no serían Adán y Eva, sino el propósito final de esa purga, la aparición de un hombre y una mujer nuevos en un nuevo tiempo, en un reino milenario, fue uno de los títulos, por cierto, que se le dio también al Jardín de las Delicias, que estaría presidido durante 1000 años, decía Joaquín de Fiore, un profeta medieval, por Cristo. Ese personaje joven, que no se parece en nada al anciano de fuera, sería, por lo tanto, Cristo. Pero hay más. Les decía que el Bosco no firmó este panel, que se retrata como el hombre árbol, y hace un juego que es muy curioso, a mí me parece muy llamativo. Verán, en todos los personajes de este panel están desnudos. Son los adamitas, supuestamente, que están haciendo su ceremonia. Todos menos uno. Uno que está en la parte inferior, aquí abajo,
¿Lo ven? Este personaje de aquí, que está como emergiendo de una cueva. Es como si hubiera una comunicación entre esa cueva y el infierno, es decir, hay oscuridad, él viene de la oscuridad, está todavía vestido y está señalando con su índice a una mujer que la ven ahí entre las transparencias, que sostiene una manzana y que parece una nueva Eva. Es decir, es como si el propio Bosco se hubiera vuelto a pintar ahí, de hecho se parece mucho al hombre árbol, señalando a esa mujer nueva. Como aquí ya entramos en un juego de acertijos y de evocaciones y de pistas, me permito enseñarles una que aparece en el libro y que es muy llamativa. Verán, años después de morir el Bosco, un grabador de los Países Bajos, Dominicus Lamsonius, se dedicó a hacer retratos imaginarios de los grandes pintores de su tiempo. Y hizo uno dedicado al Bosco, por supuesto. Es uno de los pocos retratos del Bosco que no son del Bosco. Se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Aquí lo tienen. Además de que se trata del mismo rostro avejentado, da esa impresión clarísimamente en cuanto se ve, Dominicus Lamsonius hace algo muy curioso. Lo pinta con el mismo gesto, ¿lo ven aquí? El mismo gesto que tiene en el Jardín de las Delicias. Entramos, por lo tanto, en un universo, el de una visita virtual al Prado, en el que nos tenemos que fijar en los pequeños detalles y ir un poco más allá de las apariencias. Eso es lo que yo intento cuando de repente, unos metros más allá, me tropiezo con esta obra, El triunfo de la muerte, de Bruegel el Viejo, que es realmente una de las obras, yo creo que la más descorazonadora que hay en el Museo del Prado, ¿no? Es una pintura en la que se muestra cómo el avance de la muerte sobre la tierra va empujando a los últimos hombres vivos que quedan hacia esta especie de cajón, no sé si lo ven bien, esta especie de gran arcón, donde si lo dotáramos de movimiento nos daría la sensación de que todos están entrando. Y que en un momento dado, cuando toda la humanidad esté dentro de ese cajón, esa trampilla con la cruz encima caerá y sepultará para siempre a la humanidad. No hay atisbos de esperanza. Bruegel pinta esto en 1562, justo en un momento en el que sabemos que militaba en otra secta. Si Bosco hay sospechas de que era miembro de los alamitas, de los Hermanos del Espíritu Libre, Bruegel militaba en otra parecida, que también esperaba el fin del mundo para aquel tiempo. Para ser secta hay que esperar siempre un fin del mundo. El cristianismo también lo hizo en sus inicios, no lo olvidemos. Esa secta se conocía como la familia Caritatis, la familia del amor, y no era, sería como el equivalente de la cienciología en nuestros días, ¿no? Eran todos VIP los que pertenecían a esa secta. Estaba, por ejemplo, Christopher Plantin, uno de los grandes impresores de aquel tiempo. Todo el mundo acudía a los talleres de Plantin para imprimir las primeras Biblias europeas de aquella época. Estaba Abraham Ortelius, el autor del primer atlas que se conoce, y padre, de alguna manera, intelectual de Mercator, que fue el que creó la proyección Mercator de la cartografía actual. Estaba en esa secta Benito Arias Montano, bibliotecario de San Lorenzo del Escorial, que había acudido a los Países Bajos para convencer a Plantin de que imprimiera su Biblia, y estaba Peter Bruegel el Viejo, que ilustró uno de los libros del líder de esta secta, que era un rico comerciante holandés llamado Hendrik Niclaes. Estudiando la vida de este Hendrik Niclaes, sus lecturas, de repente apareció una pista para tratar de interpretar este cuadro. Porque Niclaes hablaba de un fin del mundo, y esto es lo que pinta, evidentemente, es como si estuviera pintando la idea del fin del mundo de la familia Caritatis. La pinta justo en el momento en el que Bruegel está haciendo los manuales, los grabados para uno de los manuales de Niclaes. Pero Niclaes piensa que hay una esperanza, que hay un motivo para creer que después vendrá un nuevo Adán y una nueva Eva que regenerarán la humanidad. Y esa esperanza aquí no se atisba, no se ve por ningún lado. Así que, tratando de encontrar un sentido a ese pequeño galimatías, comencé a indagar en los que pintaban esta clase de pinturas antes que Bruegel. Me encontré con un género pictórico sobre el que Iker y yo hemos hablado mucho, que son las Totentanz, las danzas macabras, que fue muy, muy popular en aquella época en las iglesias de Centro Europa, aunque en España tenemos unos cuantos ejemplos.
En esas danzas macabras, eran pinturas moralizantes, se mostraba a los principales personajes de la época, de la sociedad de la época, bailando con esqueletos en un recordatorio cruel y obvio de que la muerte nos va a igualar a todos al final del recorrido. Da igual que uno sea papa, emperador, artesano, en fin, o adinerado, que al final terminaremos todos pasando por el mismo sendero de oscuridad que se temía Felipe II. Y en aquel tiempo, tan famosas fueron estas Totentanz que algunos artistas como Hans Holbein llegaron a hacer para imprenta tipos, es decir, grabados de letras, que adquirieron una popularidad tremenda, como este alfabeto de la muerte, en el que desde la A hasta la Z se ven representaciones de esqueletos asediando a pobres desgraciados en todos los momentos de la vida. Pues bien, se da la casualidad, esto ya lo ven los ojos del novelista, pero quién sabe, ¿no? Se da la casualidad, la increíble casualidad, de que algunas de las principales figuras del triunfo de la muerte parecen sacadas de los tipos de Hans Holbein el Joven, de las letras de Hans Holbein el Joven. Les pondré un ejemplo. Miren, por ejemplo, este señor de aquí, este esqueleto de aquí abajo. Es un esqueleto enmascarado con una máscara y una túnica teatral que está vaciando unos recipientes de agua. La metáfora no puede ser más clara. La vida se escapa, la vida se nos escapa sin casi darnos cuenta. Compárenlo ahora con la letra T del alfabeto de Holbein, donde dos esqueletos, también con máscaras, están vaciando sus recipientes de agua sobre un moribundo. Fíjense, por ejemplo, en esta figura que está aquí arriba, encima del arcón, y que está, claro, el cuadro no lo oímos, pero está marcando el ritmo con el que los esqueletos empujan a la humanidad hacia ese cajón. Y ahora compárenlo con la letra que inicia el alfabeto, la que marca el ritmo, la letra A, donde también los esqueletos están marcando a percusión el ritmo de lo que va a ser después el resto del alfabeto. Ustedes lo saben desde que son niños. Cuando tenemos letras sueltas y las juntamos, formamos palabras. Cuando tenemos palabras sueltas y las ordenamos, tenemos mensaje. Y aquí hay un mensaje que yo he querido conectar, evidentemente, con la secta de Bruegel y con la de Hendrik Niklaes, con estos familistas, con esta familia Caritatis, que le da el pleno sentido a esta pintura. Y que no voy a contar para los que no hayan leído todavía el libro. Pero Iker tenía razón cuando decía que en un momento, leyendo aquellas fotocopias del manuscrito, hubo algo que le llamó mucho la atención y que vio que el libro ahí cambiaba de ritmo. El momento en el que, es verdad, el maestro del Prado cambia de ritmo es cuando llegó a esta historia. Esta historia que le da coherencia a todo lo que hemos contado hasta ahora. Esta pintura, que está casi en la boca de la gran galería del Museo del Prado, que es La Gloria de Tiziano, es una de esas pinturas tan grandes que yo creo que muchas veces pasa desapercibida. El visitante va con prisas para ver al Greco o quizá a la sala de Velázquez, que está un poquito más adelante, o la familia de Carlos IV al fondo de la galería, y no se detiene en esta pintura. Es una pintura que tiene una historia detrás increíble. Esta pintura fue encargada por Carlos V a Tiziano cuando Tiziano tenía 77 años. Carlos V estaba pensando ya en abdicar y en retirarse a Yuste, y tenía mucha prisa por esta pintura. Tanto es así que existen las cartas de los embajadores urgiendo a Tiziano a terminar esta obra, porque el emperador temía que con 77 años Tiziano moriría rápidamente. Bueno, ya sabemos que Tiziano vivió casi 100 y que sobrevivió mucho al propio Carlos V, pero eso no se sabía en aquel momento. Y Tiziano recibe el encargo del emperador de pintar esto que ven aquí, que es una obra de 3 metros de envergadura de alto, que muestra un paisaje castellano o extremeño, se ven unas encinas aquí abajo, que forma un horizonte muy sencillo, y sobre él se abre como en abanico una panoplia de personajes divinos, de personajes sacados de la tradición cristiana, muy fácilmente reconocibles. Son iconos
que se interpretan a gran velocidad. Aquí está San Jerónimo sujetando su Biblia bajo el regazo, tenemos a Moisés con las tablas de la ley, a Noé elevando el arca sobre sus brazos con la paloma y la rama de laurel en el pico, vemos a San Juan, a la Virgen, a la Santísima Trinidad, pero atención, el encargo de Carlos V tenía algo muy particular. Quería Carlos V ser representado en medio de esta escena, ahí lo tienen, pero no como emperador, sino como alma. Este es el alma de Carlos V, envuelta en el sudario con el que será enterrado, en la sábana sencilla blanca que cubrirá su cuerpo desnudo cuando es enterrado primero en Yuste y después trasladado al Escorial. Y miren, está orando con las manos juntas, pidiendo permiso para entrar en la gloria. Delante de este cuadro, Carlos V meditó durante los últimos 3 años de su vida en Yuste, porque él se retira a Yuste por una razón muy fundamental. Él se retira a Yuste porque, como buen católico, es decir, católico coherente, sabe que su vida, quizá se lo recordaban las Totentanz que vio en su infancia, sabe que su vida poco importa, que la vida importante es la del más allá, y que, por lo tanto, él que ha ejercido el poder tiene el alma emponzoñada y decide limpiarse el alma en esos 3 años de purga, de retiro, en el monasterio de Yuste. Y en esa purga juega un papel importante, como herramienta de meditación fundamental, esta pintura, que es la que él se lleva allí, donde él se está viendo a sí mismo muerto. Es decir, se está viendo su alma pidiendo ese permiso para entrar al más allá. Pero no solo está su alma, está también el alma de Isabel de Portugal, de su esposa, detrás. Está también el alma de su madre, de Juana, envuelta también en un sudario. Y está, esto debería ser un chiste macabro de los austrias, está Felipe II, lo ven ahí, perfectamente reconocible, como diciéndole que él también estaba en el camino. Y tanto estuvo Felipe II en el camino que, recordémoslo, ¿qué hizo cuando estaba agonizando? Pide morir delante de una pintura. Es decir, de alguna manera, él estaba siguiendo en el momento más trascendental de su vida, que es el de la muerte, estaba pidiendo imitar a su padre. En el Museo del Prado hay representadas almas, espíritus. Hay que acudir a la sala vecina, muy cerquita, que es la sala de la pintura italiana, donde tenemos estas maravillosas pinturas de Botticelli. Son 3 las que tenemos en Madrid. Se llama el Nastagio de Glionesti y en realidad es la adaptación a imagen de un cuento de Boccaccio que se llama El infierno de los amantes crueles. En él cuentan la historia de un joven llamado Nastagio que vive una curiosa aventura. Nastagio se ha enamorado de la hija de Paolo Traversaro, que es el gran comerciante de Rávena en aquel tiempo, pero la hija en aquel tiempo hace algo muy insólito. Desprecia el amor de este caballero y el caballero hace algo que es muy propio de aquel tiempo, con el honor, qué palabra más en desuso, ¿no? Con el honor herido, acude a un bosque con la intención de quitarse la vida. Es lo que vemos al inicio de esta pintura. Este es Nastagio, que entra cabizbajo, incapaz de aguantar el desamor, con la idea de suicidarse dentro del bosque. Y cuando está a punto de hacerlo, el bosque se llena de ruido, de luz, de conmoción. Entra en escena un jinete, espada en ristre, persiguiendo a una doncella sobre la que abalanza a sus perros de caza. En la siguiente escena, el jinete ha dado caza a la muchacha, la ha asesinado, le parte el cuerpo, le arranca el corazón y se lo da de comer a sus perros que están en esta esquina. La escena conmociona evidentemente a Nastagio, que está aquí, asustado, perdido, ¿lo ven? Y quizá por esa conmoción establece un diálogo, nos cuenta Boccaccio en su cuento, con el jinete. Hablan. Y el jinete le viene a decir algo así como, bueno, tampoco es para tanto. Esto yo lo hago todos los viernes. ¿Cómo que todos los viernes? Sí, todos los viernes desde hace 300 años. Hace 300 años yo me enamoré de esta muchacha a la que acabo de alcanzar. Esta muchacha me repudió. Yo vine a este bosque sin poder con mi alma y me suicidé. Y Dios decidió castigarnos, a mí por haberme quitado la vida y a ella por haberme despreciado. Y nos condenó a vagar
durante toda la eternidad. ¿Los ven aquí detrás otra vez? A vagar durante toda la eternidad en ese bosque, apareciéndose cada viernes para dar ejemplo del drama. Nastasio era un tipo listo, después de todo, y decidió sacarle partido a aquella información privilegiada, hoy la llamaríamos así. Así que, ¿qué creen ustedes que hizo? Lo que vamos a ver en la siguiente tabla. Invita a la muchacha que le ha despreciado a una merienda con su familia al bosque de Rávena un viernes. Y en medio de la merienda, cuando está todo el mundo disfrutando, aparece el espectáculo que nadie esperaba. El jinete, la doncella, los perros, la furiosa escena de cacería. Se puede ver el terror, la sorpresa en cada una de las figuras que están en la mesa, y todos están impactados, menos Nastasio, ¿lo ven aquí? Como un pincel, como me decían en Málaga, imperrito, impertérrito, observando la escena y aprovechando la situación para decirle a su amante despechada: ¿ves lo que te puede pasar si rechazas a un buen hombre? Lo que quizá ustedes no sepan, porque esto cuando uno hace una visita al Museo del Prado no lo piensa, es que esas pinturas que tenemos ahí nunca se pensaron por Sandro Botticelli para estar colgadas en un museo. No se imaginaban los museos en aquel tiempo. Eran 3 lados, junto con un cuarto que existe en Venecia, en Italia. Sí, eran los 4 lados, las 4 partes, de un arcón ropero, un regalo de boda, atención, de un suegro a su nuera. Y llegamos al final de este recorrido. Me ha gustado mucho que Carmen haya recordado el capítulo de mi libro que se titula Haciendo visible lo invisible, porque esa fue la función que se arrogaron unos cuantos pintores de este periodo. Se convirtieron en magos, de alguna manera. Verán, en la Edad Media, cuando un artista tenía que pintar en una misma escena una parte divina y otra parte humana, solía separar la parte divina con algún tipo de elemento que marcara que eso es otro universo, que es otra dimensión, digamos, ¿no? De ahí nacen las mandorlas, por ejemplo, ¿no? Esta especie de nueces donde dentro vemos las escenas sagradas y fuera son las mundanas. Pero de repente eso cambia. Ya hemos visto que Botticelli, cuando pinta al fantasma y a la chica fantasma, no hacen como en las recres de Cuarto Milenio, no les dan luz ni un carácter especial, sino que parecen normales, o sea, las pintan, o sea, hacen mundano lo trascendente, pero el que supera todo es sin duda Rafael, y esta enorme obra es una copia de taller de la original que tenemos en el Prado, tiene 4 metros de envergadura, es colosal, donde vemos esa representación perfecta. Pero vemos algo más. Verán, es verdad que aquí vemos una escena sagrada en esta parte superior, que es la transfiguración de Jesús sobre el monte Tabor ante 3 testigos, ante 3 discípulos. Aquí vemos a Moisés y a Elías. Y vemos en la parte inferior la escena mundana, donde los discípulos parecen discutir sobre algo. Pero les pido, por favor, que se fijen un poco mejor. Y se darán cuenta de que en la escena de abajo nadie parece mirar lo que sucede arriba, como si fueran 2 mundos independientes. Rafael ha pintado de manera tan realista la transfiguración de Jesús que parece integrada perfectamente en el paisaje. Pero atención, no todos lo ven. Hay algunos personajes, como Bartolomé, que señalan, lo ven ahí, pero no miran. Y hay otros que están apuntando, es decir, dirigiendo la mirada del que contempla el cuadro hacia un personaje concreto de esa composición. Lo que más llama la atención es que hay un personaje, uno de los que más insiste, que es una mujer, que no aparece descrita en el texto evangélico de la Transfiguración. Esa mujer, la ven ustedes muy bien ahí, tiene un perfil clarísimamente clásico, ¿no? Griego, hasta el peinado, nos recuerda casi a las cariátides. Esta mujer, que está señalando con sus 2 dedos índice, y ahora veremos a quién, es la encarnación de Sofía, es una alegoría de Sofía,
de la sabiduría. Es decir, nos está diciendo Rafael que hay que utilizar la sabiduría, el conocimiento, para encontrar al interlocutor, que es el único en esta escena que está viendo la escena de arriba y la escena de abajo. Y es este niño, ¿lo ven?, que tiene un ojo mirando hacia el cielo y otro hacia la tierra, que tiene una mirada claramente estrábica, una mano extendida hacia el cielo y otra hacia el suelo, que encarna casi el arquetipo del que ve, del místico, del revolucionario de alguna manera, del loco, si ustedes quieren. Pero es que el loco, en las tradiciones sagradas antiguas, es precisamente el único que tiene el acceso a los otros mundos. Rafael lo ha incorporado aquí. ¿Y por qué lo ha incorporado? Esa es la pregunta que se formula el maestro del Prado en la novela y que encuentra una respuesta muy singular. Rafael tuvo un maestro que fue bibliotecario del Vaticano y que fue quien le entregó muchos de los libros a los que él consultó en su estancia en Roma. Ese amigo terminó siendo retratado por Rafael unos 10 años antes de esta pintura. Ese amigo pertenecía a la escuela neoplatónica, era discípulo de Marsilio Ficino. Ficino abogaba, y todos los neoplatónicos, por el uso tanto de la razón como del espíritu para acceder al conocimiento supremo, a la sofía, a la sabiduría. Y ese personaje, que tenía fama de místico, tenía una peculiaridad. Se llamaba Tommaso Inghirami, y ven ustedes su mirada. Con lo cual, una de las pequeñas enseñanzas que aparecen también en esta novela es que los cuadros hablan, hay que enfrentarlos, lo hacen a veces en las exposiciones, cuando se intercambian cuadros las distintas pinacotecas del mundo. Y yo lo que hago es cruzar algunos de los cuadros del Prado con otras obras que están en otras colecciones, pero que están íntimamente relacionadas entre sí y nos transmiten un mensaje. Por lo tanto, lo que yo les estoy entregando a ustedes como lectores con El maestro del Prado no es una novela, no es un ensayo, no es tampoco un libro de arte. Son, si me permiten la metáfora, son unas gafas, es una óptica, es una manera de ver, es una manera de aproximarse al arte, es un ruego en voz alta, fuerte, para que la próxima vez que ustedes se acerquen al Museo del Prado, no hagan como la mayoría de los visitantes, no se dejen llevar por los grupos rápidamente y le dediquen lo que más o menos le dedican a los cuadros en los que nos detenemos, que es un minuto más o menos. Comuníquense con ellos, quédense delante de ellos un rato, hagan como yo hice con aquel maestro con el que abre esta historia y empiecen a intercambiar un diálogo. Ustedes son hombres y mujeres del siglo XXI, una época, aunque no nos lo parezca viviéndola aquí, pero una época llena de luz como probablemente ninguna otra de la historia. Hay muchas cosas positivas que hemos conseguido. Y comunicarnos con esa época donde las tinieblas eran mucho más persistentes, mucho más que ahora, créanlo porque es así, el intercambio de información puede ser muy edificante. Les va a hacer a ustedes, sin necesidad de poner los ojos del niño del cuadro de la Transfiguración, vislumbrar lo que hay al otro lado de la puerta. Muchas gracias.